soldadura y perjudicarían tanto al electrodo como a la región de la soldadura. Entonces, no se puede soldar con gases que no sean inertes. Bien, además de TIC, la T estaría implicando la abreviación de lo que es tungsteno. Es un metal interesante que se funde a muy alta temperatura y que por ese motivo se lo utiliza en este proceso. El electrodo no llega a fundirse para llegar a hacer la soldadura y establecer el arco. El electrodo es permanente. Es muy diferente este proceso al proceso de electrodos consumibles, como habíamos estudiado hasta ahora, que es el proceso MIG-MAG, y es el proceso de electrodos revestidos. El electrodo en esos procesos se va consumiendo a medida que vamos soldando, y en este proceso no. El electrodo no es consumible, solamente sirve para que el arco esté encendido y podamos soldar a través de este arco establecido por la punta del electrodo hacia la pieza, generando el calor y la alta temperatura necesarios para la fundición. Antes de continuar, voy a hacer el último break y comentarles: David García y Wilson Sanabria, ¿por qué no tienen su cámara? Y Bismar Salazar también, ¿por qué no tienen su cámara encendida? Si saben que es un requisito para asistir a clases. David García, ¿estás ahí? David García. Bueno, adiós, David. Presente, Inge, dime nomás. ¿Por qué usted no prende su cámara, David? ¿Cuál es el motivo? No tengo mucha señal, Inge. A ver, hágase ver primero, quiero verlo si está ahí. Bueno, voy a aceptar que usted apague su cámara breves minutos y la vuelva a encender cuando yo le pida, por favor. Bien, vamos a describir con apoyo de un gráfico cómo sería este proceso TIC, y una de las cosas más importantes que tenemos que distinguir es que la fuente de poder, que está marcado con el número 2, ¿no? Está pintadita del poderoso Aurora, del poderoso que ojalá, ¿no?, este año podamos campeonar una vez que se reinicie el campeonato del fútbol. Esta fuente de poder, curiosamente, es idéntica a las fuentes de poder de electrodos revestidos. Eso significa que podríamos usar una fuente de electrodos revestidos y convertirla fácilmente en TIC. Las características son idénticas. Regulamos amperaje en la fuente directamente. Cuando se requiere soldar con 100 amperios, yo voy a la fuente, regulo 100 amperios y la fuente me trata de mantener esos 100 amperios constantes, independientemente si el soldador varió esta alturita del arco. Esta altura del arco la varió un poco, de tal manera que con su mal pulso el soldador se acerca, se aleja, y eso no va a afectar al amperaje. Por eso estas fuentes de poder se llaman fuentes de corriente constante, porque tratan de mantener el amperaje, o sea, la corriente eléctrica de soldadura, constante, independientemente si el operador va a variar un poco la altura del arco, que eso no va a influir mucho entonces en el amperaje que yo necesito para soldar con la característica que estaba requiriendo para ese nivel de amperaje. Bien, otro detalle: el electrodo, que estamos viendo en esta figurita, voy a poner aquí mi lápiz rojo, en esta figurita de aquí, el electrodo, miren, no se funde. En consecuencia, si fuera necesario aportar material, yo necesito aportar con una varilla externa al arco. Eso va a facilitar muchísimo la estabilidad del arco y no va a haber salpicados. El arco va a ser sumamente estable. Una de las características importantísimas del proceso TIC es que el proceso es de muy alta estabilidad. La soldadura es de una altísima calidad. Y a medida que vamos soldando, esta varillita se va fundiendo y esas gotitas de material fundido van a aportar
al material de base. Si fuera necesario, esto ocurre cuando estamos soldando chapas delgadas, que yo no aporte material, simplemente dejo de usar la varilla. Es otra de las grandes ventajas que tenemos en el proceso TIC, que podemos usarlo con material de aporte a través de la varilla de aporte, o también podemos soldar sin material de aporte, usando solamente la energía que proporciona el gas, o perdón, el arco voltaico, el gas que se ha convertido en arco voltaico en el caso. Interesante. Y es obvio que para formar el arco voltaico necesitamos un gas. Y en este caso hemos mencionado que el gas necesariamente tiene que ser un gas inerte. No puedo usar dióxido de carbono, no puedo usar dióxido de carbono mezclado con argón, solamente debo usar lo que serían gases inertes. ¿Qué significan gases inertes? Por favor, David Vallejos, ¿me está escuchando? David Vallejos. Deme un par de ejemplos de gases inertes que usamos en soldadura. David Vallejos. ¿Está por ahí, David? No está atendiendo a clases, se fue. A usted, Profe, David García. profe, yo soy David García y el otro es David Vallejos, Inge. Yo sé, yo sé. Ahora que usted que respondió, David García, dígame a ver un par de ejemplos de gases inertes que usamos en soldadura. El gas, el H2, ¿cómo es? H2 no, hijo, H2 significa hidrógeno, el hidrógeno hace mal a la soldadura, ¿no? Es dañino para las propiedades de la soldadura, nunca lo podríamos usar. A ver, David García, dos Sí, ejemplos de gases inertes que usamos para soldar. David Vallejos volvió. David Vallejos, usted dígame, dos gases inertes que usamos para argón, soldar. Inge, El argón, o sí, ¿verdad? Porque es el gas argón. que podemos conseguir en el mercado boliviano con relativa facilidad. Es el único gas inerte que podemos conseguir en el mercado boliviano. ¿Y cuál sería el otro? A ver, Carlos Quintero, respóndame usted. El que no existe comercialmente en Bolivia para soldar, que solamente teóricamente sabemos que podría usarse para soldar. ¿Cuál es ese otro gas inerte? Carlos Quinteros. No, El C25 no, el IG. C25 no puede ser un gas inerte porque es una mezcla de dióxido de carbono con argón. El Por eso neón, el Inge, dióxido neón. de carbono ya no es inerte. Otro gas, a ver, perdón, ¿quién dijo? Helio, Inge. Muy bien, David, Helio. es el helio. Helio, Inge. El Sabemos que helio. el helio se utiliza en Bolivia para inflar los globitos de las fiestas, esos que están flotando, y no se usan, no hay comercialmente disponible para soldar. Y lamentablemente el proceso TIC, nosotros en Bolivia solamente podríamos usarlo con gas argón, no podríamos usarlo con otro gas, ni mezcla de argón con helio, porque no hay comercialmente disponible. Bien, pero el argón es un gas relativamente interesante, me da un arco bastante estable, no es tan penetrador como el del helio, pero es el gas que tenemos disponible para soldar. Otro detalle interesante de captar en este momento, viendo esta figura que tenemos aquí de la puntita, ¿no? De la torcha o de la pistola de soldar con TIC. Miren, tenemos aquí una especie de capuchón, ¿no? Especie de capuchón, donde cumple la importante función este capuchón de dirigir el gas, que salga suavito, para que forme una buena campana protectora a la región de la soldadura y al electrodo. Entonces, el gas de soldadura cumple dos funciones de protección importantísimas. La primera es proteger al electrodo. El electrodo, cuando se está soldando, si bien no se funde, llega a tener temperaturas muy elevadas, se pone al rojo cereza, al rojo vivo. Y si el oxígeno o el hidrógeno o el nitrógeno del aire podrían tener contacto con este electrodo se dañaría. Por ese motivo, el gas de soldadura cumple la importante función de proteger al electrodo
contra el ataque del medio ambiente. Y también, como es el caso del proceso MIGMAC, el gas tiene la función de proteger la región de la soldadura, para impedir que el aire, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, entren en contacto con la región fundida. Bien, sin embargo, la más importante función de los gases de soldadura es la formación del arco voltaico. El arco voltaico es fundamental que se forme con el gas que estamos soldando. No podemos soldar con plasma de aire, porque es muy inestable y además de eso es contaminante. El plasma, el arco voltaico, tiene que estar formado con el gas de soldadura. Bien, entonces esta tobera, ¿no? Esa boquilla, es de cerámica. Lo tradicional es que se usa una cerámica rosada para fabricar esta toberita, y hay dos motivos por los cuales esta boquillita es de cerámica. El primero es de que como no existe transferencia metálica a través del arco voltaico, la radiación luminosa es más intensa que en los otros procesos de soldadura con arco voltaico. Por ese motivo, tenemos que usar lentes un poco más oscuros para soldar, filtros de mayor número, y además de eso, por ese motivo la boquillita esta es de cerámica. Recuerden que las cerámicas resisten muy bien las altas temperaturas. Y el segundo motivo es que los soldadores utilizan mucho una técnica para soldar que se llama en Bolivia, no cucharita, que apoyan un extremo de la boquilla en la pieza para tener un mejor pulso, y se ayudan con eso. Y al ser de cerámica, no va a ser un contacto eléctrico, no va a saltar chispa. Es el segundo motivo por el cual estas boquillitas son de cerámica, ¿no? Son boquillitas bastante frágiles, un golpecito y se van a fracturar, ¿no? Pues hay que tener un poco de cuidado con esa situación. Bueno, pero de todas maneras, para hacer llegar el gas hacia la tobera, obvio, necesito ¿qué? Necesito contar con un circuito de gas. Y como ya habíamos estudiado en el proceso MIGMAC, vamos a necesitar un botellón de gas a alta presión, recordando que dentro de este botellón, así delgadito, ¿no? Más o menos debe tener 1,20 m, ¿no? de altura el botellón, y unos 18, 20 centímetros de diámetro. Y dentro de ese botellón metemos 7 metros cúbicos de gas a alta presión. Las presiones pueden llegar hasta 200 bares, ¿no? Realmente la presión es bastante alta. Un bar es más o menos una atmósfera de presión. Y en ese botellón de alta presión yo necesito que ese gas caiga su presión para que yo la pueda usar a presiones ligeramente superiores a la atmosférica, y para ello necesito un regulador de presión y además de un medidor de caudal, un caudalímetro o flujómetro. Esos dos dispositivos van a ser parte de mi circuito de gas, y el gas va a llegar hasta mi boquilla de soldadura. Yo tengo dos versiones. Una versión donde existe una válvula automática en la máquina, que cuando yo aprieto un gatillo, el gas comienza a salir. Y la otra versión es una versión manual, donde el soldador en la boquilla tiene una válvula manual que tiene que abrir y cerrar el gas. Es como una pilita, ¿no? Su manijita, pero es redonda. Él tiene que abrir o cerrar esa válvulita para que el gas salga y pueda entonces comenzar a soldar. Esa es la versión más usada en Bolivia, porque la mayoría de las máquinas que se usan en la parte profesional, especialmente cuando se hacen trabajos de gasoductos en campo, son fuentes de poder de electrodos revestidos adaptadas para soldar con el proceso TIC. En otras palabras, se ha adaptado el circuito de gas a esa fuente para que podamos soldar con el proceso TIC. Bien, en cuanto a descripción macro, ya hemos comentado que las principales partes que tendríamos, ¿no? en el proceso TIC, y la gran diferencia para nosotros con los anteriores procesos estudiados está en el hecho de que el electrodo, como vemos en la figura aquí, no va a fundirse, no aporta material. Es un electrodo, por ese motivo le llamamos de permanente, aunque
especialmente con el mal manipuleo del arco. Algunas veces el soldador choca el electrodo con la pieza y el electrodo se daña. Y el soldador tiene que parar para volver a afilar. Miren el afiladito que tiene el electrodo en su punta. Tiene que ser bastante agudo para que el arco se concentre y el arco sea más estable. Y al dañarse ese afilado, entonces el soldador tiene que reafilarlo y en ese trajín va a gastarse el electrodo. El electrodo se gasta, no va a durar para siempre. Estos electrodos de este material que es el tungsteno son relativamente caros. No son inalcanzables en costo, pero no son también baratos, ¿no? Tienen un precio razonable. Vamos de aquí a poquito a recordar qué tipos de electrodos existen en el mercado y cuál deberíamos nosotros siempre solicitar, ¿no? Debido a problemas de seguridad. Bueno, vayamos a ver una foto de lo que sería la torcha de soldadura. Aquí podemos ver, miren cómo es una foto, que realmente la tobera, la boquillita, es de cerámica, ¿no? Esta cerámica rosada. Hay varias longitudes y diámetros de la tobera. Hay algunas recomendaciones prácticas para escoger la tobera en cuanto a su diámetro, en función del diámetro del electrodo de tungsteno que vamos a usar para soldar. Y en esta otra figura tenemos un corte para apreciar las diversas partes que tendría la torcha, ¿no? La pistola de soldadura, donde introducimos el electrodo. Miren, este capuchoncito es para proteger, ¿no? al electrodo para que no tengamos alguna chispa, ¿no? Por un mal contacto o un contacto accidental del electrodo con una parte energizada. Y el electrodo entonces entra dentro de este capuchón y yo tengo una pinza que cuando yo giro la boquilla, la pinza se sujeta firmemente. Si yo necesito sacar el electrodo, aflojo y puedo sacar sin ningún problema el electrodo, ¿no? Es un sistema, entonces, posible de armar y desarmar con bastante facilidad. Hay necesidad de comprender que necesitamos escoger los diámetros de tobera en función de las necesidades de nuestro proceso de soldadura. Bien, como no tenemos escoria en este proceso, también eso me facilita el hecho de que nosotros podamos inclinar la pistola de soldadura o a izquierda o hacia derecha. Pero, miren, lo normal es que, como estamos viendo en esta figurita, lo normal, miren, es que cuando nosotros estamos soldando, inclinemos, ¿no? Si vamos a aportar material con la varillita, inclinemos el electrodo unos 15 grados en el sentido contrario del avance, para que nosotros alternativamente, haciendo un vaivén, podamos introducir la varillita dentro del arco y ir fundiendo y aportando material. Si no tengo la varillita, como es este otro caso, estoy soldando sin material de aporte. En este caso, miren, yo puedo inclinar mi pistola en el mismo sentido de avance, de tal manera que el arco sopla el metal fundido hacia atrás y yo puedo penetrar un poco mejor. Yo puedo usar las dos técnicas para poder soldar. Pero lo interesante del caso, ya cayó también esto en el cuestionario, ¿verdad? La tecnología, la técnica operativa de soldar con el proceso TIC es muy parecida a un proceso que se usa todavía en Bolivia, no obstante que es un proceso bastante arcaico. Especialmente en chapería se usa bastante este proceso de soldadura, ¿no? Tú, a ver, Bismar Salazar, ¿me escucha Bismar? Dígame, ¿qué proceso de soldadura es parecido para soldar con el proceso TIC? ¿Cuál es el proceso parecido en la técnica de soldadura con el proceso TIC que se usa en chapería? ¿Usted estudia mecánica automotriz o mecánica industrial, Bismar? Bismar, ¿me está escuchando? No lo escucho, Bismar.
No le escucho. Verifique su micrófono, por favor. Wilson Sanabria, a ver, dígame usted, ¿a qué proceso es parecido este proceso TIC para mover la pistola, la varilla? ¿Con qué proceso se parece mucho en la técnica de Al del soldadura? proceso de soldadura con electrodos de vestido, el SMAU. Por favor, alguien le golpea a Wilson que está en la luna, ¿verdad? No tiene nada que ver. Yo creo que usted estudia enfermería y no estudia automotriz. A ver, usted, Carlos Quintero, a ver, usted, dígame, ¿con qué proceso se parece? Al proceso Entonces se parecía con oxiacetileno. el oxiacetilina, Al proceso con oxiacetilina. La oxígeno. máquina es el que se parece, ¿no? Al Ya este, tenía, Al yo les proceso comento, oxiacetileno. yo siempre que voy a algún taller metalmecánico, el mecánico del motor, del automóvil, siempre está asociado con el chapero, ¿no? Los dos comparten normalmente el alquiler, ¿no? del ambiente. El más falluto es el chapero, ¿no? El siguiente es el, el que arregla los autos. Ustedes quieren darse bien en su profesión, traten siempre de no mentirle al cliente y decirle la verdad respecto a los tiempos de entrega de su automóvil, porque no se olviden que un auto es una necesidad para una familia. Las familias dependen de su autito, ¿no? Para poder moverse y poder tener su logística familiar. Entonces, si el mecánico le dice, le miente, ¿no? Sí, mira, me falta poquito, le voy a entregar el viernes viene el cliente y no está el auto, realmente es un verdadero problema. Bueno, pero de todas maneras, volviendo al tema, sabemos lo importante que había sido conocer la técnica oxiacetilénica para soldar con el proceso TIG. Los que sueldan con oxígeno van a ser excelentes soldadores TIG. La técnica es exactamente la misma. La forma de llevar la torcha, de la misma manera se lleva el soplete de soldadura oxiacetilénica, y la forma de la alimentación del alambre o de la varillita de aporte es exactamente la misma en el proceso TIG que en el proceso oxiacetileno, ¿no? Entonces, hay una, podríamos decir, una coincidencia en la tecnología de soldadura TIG con la de oxígeno, ¿no? Son técnicas prácticamente iguales. Bueno, otro detalle importante es hablar un poquitín de las desventajas que tiene este proceso. Ustedes saben que todos los procesos de soldadura tienen algunas ventajas, pero también presentan desventajas. Y de las desventajas más duras y más penosas que tiene el proceso TIC es que es un proceso demasiado lento y poco productivo. Si yo quisiera soldar con TIC chapa común, yo lo puedo hacer perfectamente, porque el proceso TIC es un proceso muy versátil, apto para soldar prácticamente cualquier metal, inoxidables, aluminios, cobres, bronces. Para el único que no es muy recomendado es para el fierro fundido, pero también se puede soldar. Pero miren, no valdría la pena que yo use mi proceso TIC en soldadura de acero común, porque yo lo puedo hacer más rápido y con la misma calidad, con electrodo revestido, y mucho más rápido todavía que el electrodo revestido si es que sueldo con el proceso MIG-MAG. No se justifica, no es que no se pueda, sino que no se justifica en condiciones normales, especialmente en cerrajería, utilizar el proceso TIC para soldar aceros comunes. Por dos motivos. Uno de ellos, gas caro, electrodo caro, máquina especial y lento o más, hay mucha desventaja entonces de usar este proceso para la soldadura de aceros comunes. Reservamos el proceso TIC por su lentitud, lo que utiliza gases caros, electrodo caro y equipamiento especial, reservamos para aceros muy especiales, como es el caso de la soldadura de aceros inoxidables. Se considera que la calidad de la soldadura con el proceso TIC para soldar aceros inoxidables es prácticamente insustituible. Es la más alta calidad que se obtiene de la soldadura con el proceso TIC para soldar este tipo de aleaciones especiales que son los aceros inoxidables. Un excelente proceso entonces para soldar aceros inoxidables. Bueno, pero volviendo al tema, ¿cuál es la principal desventaja?
la principal desventaja del proceso TIC es su baja productividad y adicionalmente el hecho de que usamos gases, electrodos y equipos especiales que encarecen la soldadura. Y al ser lenta, no se justificaría mucho su aplicación en la soldadura de metales comunes como son los aceros de bajo carbón. Y otro detalle, que en la versión más común en Bolivia, es una soldadura totalmente manual. El soldador necesita de su habilidad para garantizar la buena calidad del proceso. No es una gran desventaja que se tiene también en esta situación. Y en función de la seguridad industrial, SMS, ¿no? Ya habíamos comentado que las radiaciones en el proceso TIC son más intensas. El soldador tiene que protegerse mejor. Las radiaciones son más fuertes y podrían generar más daño a la salud de los soldadores, ¿no? Esos cuidados hay que tener. Bien, ¿y cuáles son las ventajas? La principal ventaja es que la calidad de la soldadura TIC es extraordinaria. El control del arco, la posibilidad de tener cordones no sanos, la posibilidad de contar, ¿no?, con soldadura en cualquier posición, es realmente increíble. Es un proceso extraordinario en calidad. Su gran ventaja es la excelente calidad y excelente control que se tiene sobre el proceso, ¿verdad? Esas son entonces las principales ventajas. Bueno, ya hemos hablado de la fuente de poder. En este tipo de fuentes de poder que son especiales para TIC, vamos a contar con fuentes que al mismo tiempo me dan la opción de conseguir soldar con corriente continua y también soldar con corriente alterna. Yuki, usted es una persona bastante inquieta, ¿no? Se mueve como un gusano. A ver, No, no es... Yukio, dígame, usted que ha leído un poco para responder el formulario, ¿no?, de la semana pasada, por favor dígame, ¿por qué habría necesidad de contar con corriente alterna en las fuentes TIC si es que es mejor soldar con corriente continua? ¿Cuál era la necesidad de contar con corriente alterna para soldar con TIC? No me acuerdo, dije. Lo leí, pero no me acuerdo ahorita. ¿Respondió el formulario, Yukio? Sí, recién ayer lo vi, lo tuve que leer todo rápido y responder. Y respondí mal. Entonces no leyó correctamente. Le voy a Sí. preguntar a Bismarck. A ver, ¿usted, Bismarck, se acuerda por qué motivo habría necesidad de contar con corriente alterna para soldar con TIC? Si es que contando con corriente continua, aparentemente la corriente continua es mucho mejor. Me da arco más estable, puedo seleccionar la polaridad con corriente continua y que en el caso de la corriente alterna no es esa. Bismarck, ¿me está escuchando? Bismarck, ¿me escucha? ¿No me escucha Bismarck? Bueno, lo vamos a eliminar a Bismarck de la clase, ¿no? ¿Usted, Wilson? Wilson, ¿me está escuchando? Lo escucho, Inge. ¿Usted podría responderme, Wilson? Puede ser porque no, la corriente continua no voy a encontrar en todas partes. Eh, no, pero estas fuentes especiales para TIC siempre vienen con las dos opciones. O soldar Ah, con, bueno. o soldar con el caso, ¿no? El proceso TIC con corriente continua o Bueno, soldar TIC con corriente alterna. Siempre vienen entonces con las dos bueno, opciones. entonces dependiendo del material que voy a soldar, Exactamente. puedo Hay escoger entre materiales que corriente se soldan continua y con corriente corriente. alterna y hay materiales que no se pueden soldar con corriente alterna y se soldan mejor con corriente continua. Es algo que vamos a recordar porque es Sí, muy importante. Pero ¿tú te acuerdas cuál es el motivo? Bueno, pero ya hiciste un aporte bastante bueno, ¿ya? Entonces vamos
aceptar tu respuesta. Bien, pero lo interesante es que si yo tengo una adaptación de mi fuente de electrodos revestidos, no voy a contar con las dos opciones. Mi máquina va a ser o de corriente alterna o de corriente continua. Solamente las fuentes TIC especializadas, las profesionales, tienen las dos opciones. Otro detalle importante es que estas fuentes, como podemos ver aquí en la figura, estas fuentes tienen, miren, tienen muchas opciones de la regulación, porque las máquinas profesionales son electrónicas. Me posibilitan seleccionar el tipo de onda que usaríamos para poder soldar. Y una onda muy importante para conseguir soldar es la onda cuadrada. Y voy a explicarles por qué motivo es tan importante soldar con onda cuadrada en vez de soldar con corriente alterna, que es una onda que tiene una forma sinusoidal, como una función trigonométrica, ¿no? Como estamos viendo aquí en verde. Entonces, la corriente alterna normal tiene este tipo de comportamiento. Pasa por cero 2 veces en cada ciclo, ¿verdad? Y miren, pero cuando estamos acercándonos de cero, como ya no hay corriente, hay muy poca corriente, el arco se apaga. Y se va a volver a encender cuando el nivel de corriente ha sufrido una nueva elevación, pero con la polaridad invertida. Y tengo, miren, un trecho de tiempo, son fracciones de segundo, pero igual, tengo un trecho en que el arco está apagado. Eso va a generar inestabilidad en el arco. Pero si yo tendría una corriente cuadrada, miren cuál sería la gran diferencia. La gran diferencia estaría en que está con rojo aquí la onda cuadrada. En comparación con la onda sinusoidal, es de que la inversión de positivo a negativo es prácticamente instantánea. Entonces el tiempo de arco apagado va a ser cero. La gran ventaja de poder soldar con onda cuadrada como alternativa para soldar con corriente alterna común es muy grande. Está aquí, ¿no? Visto que con onda cuadrada tendría una mejor estabilidad de arco, porque el arco prácticamente no se extinguiría, no tendría que estar prendiéndose y apagándose y tener un tiempo de arco apagado, como es el caso de la corriente alterna. Por eso las máquinas de soldar profesionales con TIC siempre tienen la opción, en vez de soldar con corriente alterna, soldar con onda cuadrada, ¿no? Es una mejor opción, pero tiene que ser una fuente especial. Estas fuentes son bastante caras, pero muy caras. Son arriba de los $5,000 que cuesta una máquina, ¿no? De pequeña capacidad, de un factor de trabajo bastante bajo. Pero se utilizan para aplicaciones profesionales, ¿no? No son para cerrajería estas máquinas. Bueno, otro detalle importante, las máquinas profesionales siempre me van a dar una opción de poder encender mi arco. ¿Se acuerdan, no? Este arco que tengo aquí, lo tengo que encender. ¿Y qué pasaría si yo enciendo el arco de la manera tradicional como encendía con electrodos revestidos, raspando la pieza con el electrodo o con el proceso MIG-MAG, haciendo chocar el alambre con la pieza y el arco se prende sin ningún problema? El electrodo es delgadito, es como un fusible. Yo no puedo hacer eso por dos situaciones. Una, que al raspar el electrodo con la pieza se va a contaminar con tungsteno. El tungsteno es duro y frágil. Va a perjudicar la buena calidad de la soldadura. Y en segundo lugar, esas chispitas que saldrían en el proceso de encendido del arco raspando el electrodo con la pieza, van a dañar el afilado del electrodo. Y voy a tener que reafilarlo otra vez. Por ese motivo, en soldadura profesional, no se enciende el arco haciendo que el electrodo choque con la pieza. Y se necesita algún tipo de tecnología para que el arco pueda encenderse sin que el electrodo choque con la pieza. Y eso es lo que vamos a ver a seguir, ¿no? Lo que se usa es una onda
o una fuente de alta frecuencia. Déjenme mostrarles cómo funcionaría esta alta frecuencia. Miren, aquí podemos notar que cuando nosotros acercamos el electrodo a la pieza, la fuente de alta tiene que tener, ¿no? La fuente de poder TIC tiene que tener esta unidad de alta frecuencia para que pueda ocurrir esto, pero sin que el electrodo choque con la pieza. Miren cómo salta el arco. Es la alta frecuencia. Es un arco que no tiene potencia. Uno le puede pasar el dedo, salen las chispitas y a uno no le quema. Tampoco le patea la corriente. La ventaja de la alta frecuencia es que permite que el arco se pueda encender sin que el electrodo choque con la pieza. Esa es una de las grandes ventajas que se tiene con contar con una ¿no? Con una fuente de alta frecuencia, con un módulo de alta frecuencia en la unidad de soldadura TIC. No todas las máquinas TIC van a tener esta unidad de alta frecuencia, solamente las máquinas profesionales. Bien, quiero que vean este otro segundo ejemplo, donde vamos a ver que realmente la alta frecuencia permite que se encienda. Miren, en este caso vamos a ver, tenemos aquí un alicate. Este alicate es tiene un aislante, ¿no? En el mango para que podamos tener aislación eléctrica. Podemos cortar, digamos, un cable, ¿no? Con este alicate y no nos patearía la corriente porque es aislado. Pero miren cómo de interesante es la alta frecuencia que permite que la chispa, o sea, el arco voltaico, miren, ahí fue una chambonada, ¿no? Del que está haciendo la prueba, pero miren, el arco voltaico salta, se enciende, inclusive pasando el revestimiento, el material aislante que tiene el mango del alicate. Realmente, ¿no? La fuente de alta frecuencia es interesante porque permite este tipo de manipulación del arco, de encenderlo sin que el electrodo choque con la pieza. Bueno, es muy parecido a lo que ocurre en la chispa de la bujía de los motores ciclo Otto en los mecánicos automotrices. La chispita que salta, ¿verdad? Salta una chispita en la bujía para que podamos tener ignición en la mezcla de combustible-aire cuando está comprimido. Y esa chispita, si bien no es de alta frecuencia, se genera con alto voltaje y muy bajo nivel de amperaje. Es la bobina, ¿no? Que permite que tengamos esa subida de voltaje para poder encender el arco. Es algo parecido, pero es una tecnología que en vez de usar alto voltaje, miles de voltios, usamos miles de ciclos por segundo para generar esa alta frecuencia que permitiría que el arco se encienda sin que el electrodo choque con la pieza. Un problema se presenta con la alta frecuencia es que genera mucha interferencia en circuitos electrónicos, en computación, y es un parásito, se pega a la red y va a las oficinas de las empresas y genera interferencia en las computadoras, ¿no? De la parte contable, de la parte de ingeniería, de la secretaría. Y es por eso que se ha tenido que desarrollar otras metodologías de encender el arco sin que el electrodo choque con la pieza. Y esto también ha nacido con la necesidad de la robótica, que la alta frecuencia perjudicaba el control del robot, ¿no? Perjudicaba, hacía interferencia en el control del robot. Y para eso se ha desarrollado esta tecnología que se llama Lift-Arc. Miren, está escrito aquí, Lift-Arc. Es otra tecnología que también permite que podamos encender el arco sin que el electrodo se dañe, parecido a lo que sucedía con la alta frecuencia. Esta tecnología es una patente de Miller y las máquinas de procedencia china que no quieren pagar los derechos de la patente no ponen en sus características que tiene el IFARC, ¿no? Pero el sistema es bastante
conocido, es un circuito electrónico que necesita la máquina para poder encender el arco con este sistema. ¿En qué consiste? Miren, el soldador, la máquina tiene que tener este sistema, ¿no? Para poder encender el arco con esta técnica. El soldador en un primer instante apoya el electrodo en la pieza. El circuito electrónico del Leaf Arc siente ese cortocircuito y no lanza chispa, no hay potencia en la energía. Solamente el electrodo se calienta un poquito, el soldador cuenta hasta 4, 1, 2, 3, 4, y separa un par de milímetros otra vez la punta del electrodo de la pieza. Y el arco se enciende automáticamente. Simplemente hay que acostumbrarse a encender el arco de esta manera. Pero es una técnica alternativa a la alta frecuencia. Las máquinas realmente profesionales de soldadura TIC siempre van a contar con las dos formas de encendido del arco, la alta frecuencia y Leaf Arc, ¿no? De tal manera que pueda tener el soldador la flexibilidad de usar cualquiera de las tecnologías que más se adecue a la soldadura de alta calidad que él quiere realizar. Bueno, la triste realidad boliviana es otra. Los soldadores bolivianos, les comentaba, los profesionales, son muy hábiles. Lo que ellos hacen es encender el arco haciendo chocar el electrodo con la pieza, pero con su habilidad ellos hacen que el daño del electrodo con la pieza no sea mucho. Y ellos encienden de esa manera el arco. Sus máquinas de soldar normalmente son fuentes entonces que han sido adaptadas del proceso de electrodos revestidos. No tienen alta frecuencia, no tienen Leaf Arc, y ellos encienden por ese motivo de esa manera, haciendo chocar el electrodo a la pieza. Pero con su habilidad ellos permiten que el daño y la contaminación del tungsteno hacia la pieza no sea muy alta. Pero no es lo recomendable. Por lo menos lo recomendable es que el soldador ponga una chapita de cobre en la pieza, sobre la pieza, y que enciende el arco en esa chapita de cobre. De esa manera no se contamina la región del encendido del arco y además se mantiene en mejor estado el electrodo. Pero no es una solución, ¿no?, buena. Les decía que es una realidad boliviana, que los soldadores de TIC les llaman argoneros, ¿ya? Los argoneros, ¿no?, en Bolivia enciendan el arco sin la utilización tanto de alta frecuencia como de Leaf Arc. Bien, vayamos a ver cómo se enciende el arco cuando uno no tiene un buen control. Ya les voy a mostrar entonces qué es lo que sucede cuando no se tiene un buen control del arco. Miren, aquí el electrodo está afiladito y el soldador quiere encender, ¿no? Quiere encender y no es muy hábil en el encendido. Miren, ¿no? Ay, se le ha pegado y miren, ha dejado, ¿no?, un pedazo del electrodo en la pieza ya, ¿no? Totalmente desafilado. No quiere encender y no puede, ya se forma una pelota, ¿no?, en el electrodo. Y miren, se pone al rojo el electrodo, ¿no?, cuando está con soldadura. Podrán reparar que realmente ha perdido totalmente su afilado y ha contaminado de tungsteno a la chapa que él quería soldar. Entonces, esto se evita comprendiendo bien cómo funciona el Leaf Arc. Volvemos entonces a nuestro Leaf Arc. ¿Cómo funciona? Ah, fácil, ¿no? Tengo que hacer que la punta del electrodo se apoye en la chapa, como estamos viendo en esta figura, contar hasta 3, 1, 2, 3, y separo un par de milímetros y el arco se va a encender solito. Pero no se olviden que la máquina tiene que tener la opción Leaf Arc para poder encender el arco de esta manera. Si yo no tengo esta opción y yo acerco mi electrodo y choco con la pieza, va a suceder lo que veíamos en el proceso anterior, ¿no? El arco no se va a formar y más bien entonces el electrodo se va a dañar y va a contaminar con tungsteno al material de base.